pastores que nos escuchan que dice ser cristiano. Están endemoniados y todas las semanas llegan endemoniados a la iglesia. Cristianos, entre comillas, en la iglesia. Un show para llamar la atención. No son cristianos, no son creyentes. Y a todos los cristianos que maduren. Porque muchos, si son cristianos, entonces están haciendo un show. ¿Puede un cristiano estar endemoniado? ¿Puede caer bajo la influencia de Satanás? Si estás interesado en conocer la respuesta, quédate a ver este video y compártelo con tus amigos. Gracias, Pastor Jaime Atencio, por responder a nuestro llamado, a estas inquietudes que tenemos el pueblo cristiano. En esta ocasión quisiera preguntarle algo que tiene a los cristianos en una duda constante, y es si un cristiano puede endemoniarse. ¿Usted qué opina de esto, Pastor Jaime? Bíblicamente no hay ninguna referencia de un cristiano genuino, una persona nacida de nuevo, que pueda estar endemoniada, que pueda ser poseída por un demonio. Bíblicamente no hay ninguna referencia de una persona que esté habitada por el Espíritu Santo que a la vez tenga adentro un demonio. La Biblia dice en 1 Corintios 6 que somos templo del Espíritu Santo. Si somos templo del Espíritu Santo, quien habita en nosotros es el Espíritu Santo. Un demonio no puede cohabitar con Dios en el mismo cuerpo. Ok. Pastor, pero deténgase un momento. Estamos viendo que en muchas iglesias, ¿verdad? Hay personas que consideramos creyentes, quizás hermanos en la fe, pero que de cierta manera manifiestan una especie de movimiento extraño que nos hacen pensar que esas personas están endemoniadas. E incluso muchas de esas personas pasan al altar supuestamente a ser libres cuando ya tienen varios tiempos caminando en el Señor. ¿Usted qué opina de esas personas? Bueno, vuelvo y te repito. Si la persona es cristiana genuina, tiene el Espíritu Santo dentro. Si la persona manifiesta estar endemoniada o ser poseída por un demonio, no es cristiana. Simple y llanamente no tiene el Espíritu Santo. Son personas que fueron limpiados por la palabra, quizás estuvieron en una iglesia cristiana, duraron un tiempo así, recibieron principios cristianos, muchos hasta pasaron discipulados, llegaron hasta ser pastores, pero nunca fueron convertidos de nuevo, no fueron cristianos. Esas personas no son cristianas. Si fueran cristianas, no manifestarían demonios. Ahora, tengo que aclarar algo aquí. No todo el que no es cristiano está endemoniado. Hay personas que van a la iglesia cristiana y por su forma, quizás su opresión o sus problemas que tienen, es una forma de expresar sus sentimientos, sus emociones, sus frustraciones, ira, enojo, y lo hacen gritando, a veces caen al suelo, pero no por eso están endemoniados. Son personas que expresan de esa manera la presión que tienen por dentro. No están endemoniados. Hay otros que verdaderamente sí están endemoniados y quizás no manifiestan nada, más que todos aquellos que practican ocultismo y estas cosas. Pero hay que discernir, no todos los que no son cristianos están endemoniados, hay que discernir. Claro, usted habló un punto clave y es el discernimiento, y quizás eso ha estigmatizado a muchos cristianos que por una u otra razón son considerados endemoniados, o que en el mundo cristiano a los no creyentes, a los inconversos, pues son considerados completamente endemoniados. ¿Eso es correcto? No, eso no es correcto. No todos los que no son cristianos están endemoniados. Realmente son pocos los que están endemoniados. Hay que discernir, porque estaríamos condenando a todo el mundo y no es así. Y yo repito, más que todos aquellos que son practicantes del ocultismo, y aún no todos, pero son los más probables, los más candidatos a estar endemoniados. No podemos estigmatizar a toda la sociedad porque no son cristianos. Cometeríamos un error. Amén, pastor. Pero hay un versículo, si no estoy mal, es Mateo capítulo 12, que dice que esa persona tiene un espíritu
pero luego cuando es libre de ese espíritu, el espíritu vaga y un día decide volver a la casa donde salió y la encuentra limpia, la encuentra bien arreglada y decide traer a 7 demonios más, y dice la Biblia que el postrer estado de esa persona es peor que el primero. Esa palabra como tal enseña que esa persona era un creyente que un día fue libre de un demonio y por una o X razón el demonio volvió con 7 peores. ¿Esa persona era creyente o qué era? Explíqueme ese mensaje. En primer lugar, en Mateo 12, si no estoy mal, nunca dice que fue un creyente. Simple y llanamente habla del título legal que tiene ese espíritu sobre ese cuerpo. De hecho, ni siquiera lo echaron fuera. Él mismo salió y regresó a su propia casa con 7 peores. No dice que lo echaron, tampoco dice que es cristiano. Y yo puedo decir nuevamente o referirme a aquellas personas que están endemoniadas, ¿verdad? Pero que en ningún momento tienen al Espíritu Santo dentro, o a este tipo de personas, las que ya hice referencia antes, y esto es muy serio porque esto abunda en las iglesias cristianas, que pueden estar en la iglesia aparentemente convertidos y pueden pasar todos los niveles de discipulado, aún llegan a ser pastor, pero Pablo dice en Corintios que son fraudulentos, obreros fraudulentos, falsos apóstoles, y que se disfrazan como ministros de justicia. Realmente están endemoniados, ¿sí me entiende? Y pueden hasta llegar a ser pastores, pero que sean cristianos, no dice la Biblia que a un cristiano le pasó eso. Cuando el demonio sale y regresa porque tiene propiedad sobre ese espíritu, nunca fue de Dios, nunca fue cristiano, nunca fue convertido. Pastor, ahora que usted toma eso que dice que no eran cristianos, ¿qué hay del caso de Saúl? O el caso de Pedro, que el mismo Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro era un seguidor de Jesús, él era cristiano, pero él llegó a endemoniarse en ese momento. Dice la Biblia que Jesús reprendió a Satanás. No quiere decir que Pedro estaba endemoniado. Lo que yo puedo interpretar es que Pedro se agarró de un pensamiento que obviamente iba en contra de la voluntad de Dios, cuando le reconvino a Jesús para que no fuera a la cruz, para que no fuera a Jerusalén, aun cuando sabíamos que ahí dependía nuestra salvación. Jesús identificó que quien estaba detrás de ese pensamiento fue Satanás, y por eso lo reprendió. ¿Cómo hace Satanás eso? Yo no lo sé. Pero si decimos que Pedro estaba endemoniado porque lanzó esa expresión, yo pregunto, entonces todos estamos endemoniados, porque muchas veces hemos expresado cosas que no están bien, que son inclusive antibíblicas, pero no por eso estamos endemoniados. Entonces Jesús reprendió a Satanás porque estaba detrás de ese cuestionamiento de Pedro, pero Pedro no estaba endemoniado. Bueno, y el caso de Saúl, que se volvía como loco cuando veía a David, le lanzaba, lo intentaba matar. ¿Qué pasó ahí? Si se supone que él era el rey escogido por un pueblo de buen parecer, era perfecto aparentemente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en el caso de Saúl, que está en 1 de Corintios 16, primero de Samuel 16, 1 de Samuel 18 y 1 de Samuel 19, dice que Dios permitió que un espíritu viniera a atormentar a Saúl. Pero si analizamos bien el texto, inclusive ese espíritu lo hacía de variar. Pero si analizamos bien el texto, ¿cuándo vino el espíritu a atormentar a Saúl? Cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Cuando el Espíritu Santo dejó a Saúl, fue que el espíritu malo pudo venir. Eso es claro para enseñar que si el Espíritu Santo está en una persona, ningún espíritu puede venir a atormentar. De modo que en este caso puntual es de Saúl, vemos que el Espíritu de Dios había abandonado a Saúl y fue cuando un espíritu vino a atormentarlo. En ese caso podríamos decir que sí estuvo atormentado, aún endemoniado por un espíritu, pero ya el Espíritu Santo no estaba en él. Es muy sospechoso, cosas que vemos en las iglesias cristianas, que cristianos, entre comillas, son libres de un espíritu
y luego a la semana hay que liberarlos otra vez de otro espíritu, luego al mes hay que ir otra vez a liberarlos, y yo me pregunto, si son cristianos, ¿por qué hay que liberarlos tanto? O sea, ¿por qué salen, se endemonian? Simple y llanamente, no son cristianos. Aunque tengan tiempo en la iglesia, no son cristianos, no son creyentes, no tienen el Espíritu Santo por dentro, porque si lo tuvieran, no se endemoniaran. Y eso es grave, pero es una alerta a todos los pastores que nos escuchan y a todos los cristianos que maduren, porque muchos, si son cristianos, entonces están haciendo un show en la iglesia, un show para llamar la atención. Pero si no son cristianos, están endemoniados y todas las semanas llegan endemoniados a la iglesia. Yo creo que es sospechoso que eso se presente en una persona que dice ser cristiana. En conclusión, mis queridos oyentes, podemos declarar con certeza, con verdad, de que un cristiano jamás podrá endemoniarse. Si tienes alguna respuesta en contra o alguna opinión personal, puedes dejarnos tu comentario allá abajito, porque estaremos muy pendientes, porque queremos saber qué opinan nuestros seguidores, qué opinan nuestra familia en Facebook, en YouTube. Puedes seguirnos en La Biblia Sin Censura, Verdades o Mentiras. Síguenos aquí en Facebook y también en YouTube. Bendiciones, familia.